doctora Jessica Echavarría, quien es pediatra, quien es neonatóloga, intensivista en neonatología, y tenemos el privilegio de contar con ella en el día de hoy. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Un placer estar nuevamente con ustedes aquí, dando información a la población. Muy contentos, doctora, de poder tenerle por aquí e iniciando esta conversación con usted. Queremos motivar a las familias a que si tienen alguna duda, sabemos que en este momento hay muchísimas situaciones pediátricas, muchos virus, tema de dengue. Si usted tiene cualquier inquietud de tema de pediatría, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, 833-380-0062. Hoy de manera específica vamos a estar conversando sobre la importancia de la vacunación en los pacientes pediátricos. Así es, doctora. Así mismo es. Yo creo que es importante para la población pues conocer primero qué son las vacunas, ¿verdad? Vamos a comenzar por ahí, porque la verdad es que hay pocos, pocos aportes que sean tan importantes o sea, que pudieran superar, es lo que quiero decir, el tema de la vacunación. La población prácticamente se diezmaba cuando aparecía una enfermedad en el medioevo, la época medieval, y las vacunas vinieron a producir un aporte tan rico que hay enfermedades que prácticamente han desaparecido, están erradicadas gracias a las vacunas. Entonces, vamos a comenzar diciéndole a la gente, ¿qué son las vacunas? Hola, pues las vacunas son sustancias que administradas, ¿verdad?, a las personas, pues logran que la persona produzca una respuesta, aunque tenga defensa para cuando se presente o esté en contacto con ese germen, con esa enfermedad, o no la adquiera, o si lo adquiere, no sea una forma grave de esa enfermedad. Así es. Entonces, lo que se estila es que se toma, ¿no?, una expresión de ese virus, y se ha dicho tradicionalmente, aunque ahora hay unas tecnologías nuevas que son muy discutidas, por cierto, del ARN mensajero, pero tradicionalmente lo que se ha hecho es que se toma el virus en una condición donde el virus está en una característica, en unas condiciones donde está muy atenuado, está muy deprimido. ¿Ah? Yo utilizo la expresión de que está muy amemado. Y pues esa es una manera, y la otra es el virus pues muerto, pero las características las conserva, la cobertura la conserva, y entonces la presencia de ese virus desde el punto de vista genético en nuestro cuerpo lo recibe como un elemento extraño. Nosotros tenemos unas defensas en nuestro organismo que se encargan, ¿no? Tenemos los linfocitos, los B y los T, y ellos entonces están en las células blancas, los glóbulos blancos. Y ellos entonces, ¿qué dicen? Pero este es un enemigo. Y los reconocen, ¿verdad? Y crean entonces unas defensas contra ese virus, contra esa sustancia, contra esa bacteria, y generan entonces esas defensas, esas corazas. Y cuando entonces padecemos entre el virus, el real, tenemos el caso de la influenza, por ejemplo, tenemos el sarampión, tenemos el tétanos, tenemos la tosferina. Cuando llega a esa condición, entonces ya nuestro cuerpo tiene esas defensas. Está preparado. Está preparado y puede entonces echar la batalla. Y entonces normalmente las vacunas, como usted bien dice, no es que nos evita padecer la enfermedad, pero sí en un menor grado, en una menor agresividad. Exacto. Doctora, ¿cuáles son entonces en materia de pediatría, cuáles son las principales
informaciones que debe tener la madre respecto de la importancia que tiene la vacunación en la salud, en la vida de nuestros niños? Bien, yo me iría incluso un poquito más atrás. Desde que la madre está embarazada, la importancia de la vacunación incluso en esa embarazada, para cuando ese bebé nazca, pues ya tenga esos anticuerpos que le hayan pasado a través de la vía placentaria. Cuando un bebé nace, lo ideal es que antes de la salida del hospital o del centro donde haya nacido, se le administren 2 vacunas. Entonces, una pregunta, doctora. El tema de la vacuna en la embarazada, ¿cuáles vacunas requiere la mujer cuando está en estado de embarazo? Porque eso que usted ha dicho es muy importante. No solamente cuando ya el muchacho nació, llegó, sino que mamá está esperando la llegada de su hijo y debe entonces vacunarse. ¿Cuáles son esas vacunas? Claro, para prevenir el tétanos neonatal, a la madre se le administra lo que es la DPT celular, que se debe administrar a todas las embarazadas. Incluso la influenza se le debe administrar a las embarazadas también. El DPT neonatal. Para prevenir el tétanos neonatal. Se administra a la madre la DPT celular. Exactamente. Entonces, ¿en qué etapa del embarazo se debe poner esta vacuna a la madre para que no pase que el niño vaya a desarrollar esta enfermedad? Se le pone seguramente a las 28 semanas. Después de las 28 semanas se le pone. Claro, todo también va a depender del estado que tenga la madre antes de las vacunas que haya recibido pues antes de su embarazo. Ok. ¿Eso lo hace el médico, el ginecólogo, o eso lo puede indicar el médico de la comunidad? Lo hace el ginecólogo cuando capta a la paciente en la consulta, en sus chequeos prenatales. Ya, muy bien. Excelente. Doctora, aprovechando que ha tocado el tema de vacunación en el embarazo, hay algunas embarazadas que optan por colocarse inyecciones para maduración de los pulmones de los bebés. ¿En cuáles casos es recomendable esto? Si todas las embarazadas deben hacerlo para poder orientar a la gente que nos escucha en esta mañana. Bien, aclarando que eso no es una vacuna, no es una vacuna, son esteroides que se administran y se le administran a las madres, ¿verdad? Que tengan un embarazo de riesgo, que tenga el riesgo inminente de que se va a desembarazar prematuramente en menos de una semana. Ahí se inicia la maduración del bebé, no solamente pulmonar, porque eso implica otra serie de cambios en el feto, ¿verdad? Y se le va a administrar solamente a esas embarazadas que tienen ese riesgo inminente de un desembarazo en una semana. Okay. En embarazos de bajo riesgo, que yo no tengo ese riesgo, no se debe administrar esteroides. Incluso se ha demostrado que hace más daño que bien. Excelente esa explicación. Bueno, el tema de hoy es la importancia que tienen las vacunas en nuestra población pediátrica. Y para ello estamos conversando con la doctora Echavarría, con Jessica Echavarría, quien es pediatra neonatóloga y también intensivista en esa primera etapa de la vida. Cuando nacemos, antes de los 30 días, pues somos neonatos, ¿verdad? Sí. Entonces usted es intensivista, experta en el cuidado en esa etapa. Doctora, ¿cuáles son las principales vacunas que debemos nosotros colocar a nuestros niños en el momento, digamos, ahí ya nació? ¿Cuáles son esas vacunas? Esas vacunas son la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis. BCG. Sí, que es la vacuna de la tuberculosis, y la hepatitis B también. Ok. ¿Eso se hace en qué momento? Se debe hacer antes de que el bebé se vaya a su casa. Okay. Es lo ideal. Okay. Antes de salir de la clínica. Exacto, es lo ideal. Ahora, si no dispongo de esas vacunas, lo más pronto posible. Incluso la hepatitis B debe ponerse en las primeras 72 horas. Ok, entonces esa vacuna de BCG es para la tuberculosis. Sí. O sea, previene el desarrollo de esta enfermedad. Sí. ¿Es frecuente encontrar tuberculosis en niños en la República Dominicana? Claro, es bastante frecuente. Y no es que me prevenga la tuberculosis, sino las formas graves e invasivas de la tuberculosis, yo le estoy previniendo de esa forma. ¿Y a qué se debe, doctora, que tengamos entonces esa incidencia o la frecuencia alta de tuberculosis en poblaciones pediátricas?
¿Estás asociado a esto, a baja vacunación o a qué? Bueno, fallo en la vacunación y también a los, bueno, sabe que es una enfermedad relacionada bastante con con el nivel socioeconómico y el ámbito donde viva el paciente, porque si convive con una persona infectada con tuberculosis que no se ha diagnosticado, no se ha manejado, pues se va a infectar. Por eso es que queremos que se vacunen siempre antes de irse. Antes de salir. Entonces, exacto, BCG y hepatitis B. ¿Por qué hepatitis B dentro de esas dos vacunas que deben aplicarse antes de que el bebé salga de la clínica? Sí, la hepatitis B se pone para prevenir la transmisión vertical. Quiere decir que si yo estoy embarazada y tengo hepatitis B y doy a luz un bebé, con esa vacuna que se le administra inmediatamente al bebé, aunado a la inmunoglobulina, es otro caso, pues estoy protegiendo a ese bebé a que no me le dé hepatitis B. ¿Y no la pasa a la madre durante el embarazo, al bebé, la hepatitis, doctora? No, se previene de esa forma, administrándosela inmediatamente al nacimiento, junto con la inmunoglobulina, que debe administrarse lo más pronto posible para prevenir el desarrollo en ese bebé de la hepatitis B. ¿Las inmunoglobulinas qué beneficio le aportan, doctora? Bueno, a diferencia de la vacuna, que en la vacuna, como estabas explicando, pues yo le administro una parte de ese virus, ¿verdad? Para que él desarrolle. Pues en la inmunoglobulina yo le estoy pasando los anticuerpos, o sea, la defensa ya se le estoy pasando, que va a atacar esa enfermedad. Ok. Entonces, eso diríamos nosotros, doctora, que es el inicio de una carrera, ¿verdad? De un protocolo de protección a la vida de ese ser que acaba de llegar al mundo y que en el mejor de los casos, eso son las palabras que usted ha utilizado, la vacunación debe iniciar antes del nacimiento con la madre, sobre todo para evitar el tema de el paso, ¿no?, de ciertas enfermedades de la mamá a su bebé. Ahora, ya cuando nace, entonces, no debe salir del centro sin la BCG y sin hepatitis B. Ahora, doctora, en nuestro país, usted trabaja en uno de los hospitales más importantes, que es el Hospital Robert Reed, ¿verdad? Bueno, no. Se formó allá. Sí, me formé allá. Sí. O sea, usted trabajó en uno de los hospitales que representa, digamos, principal hospital de pediatría de este país. En ese hospital ya no es un hospital de maternidad, por lo tanto, allí los niños llegan después que han nacido. Por aquí tenemos hospitales como el San Lorenzo de los Minas, que es tanto materno como infantil. El tema de la efectividad en la colocación de esa vacuna en ese momento del nacimiento, ¿cómo está al día de hoy? ¿Se está haciendo efectivo? ¿Se están poniendo esas vacunas? ¿Hay algún fallo? ¿Hay algún déficit? Porque eso es importante saber. Sí, incluso yo me formé en la maternidad de la Altagracia como intensivista neonatal. Ok, usted sabe lo que estamos hablando. Sí, entonces no, allá una enfermera se encarga de pasar por alojamiento conjunto y de vacunar a cada niño que nace allá. Incluso los bebés que son ingresados también son vacunados antes de su egreso. Ok, o sea que el tema de la vacunación, BCG y hepatitis, o sea, se cumple por lo menos en la maternidad, ¿verdad? En la maternidad claro, grande de nuestro país. Eso es un buen punto. Sí. Doctora, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos. El tema del día de hoy es la vacunación en nuestra población pediátrica, la importancia que tiene para la vida de estos seres que están empezando su andadura en este planeta.